Todos los chips que tenemos en los teléfonos, pues esos chips ahora los vamos a tener en la cabeza, ya que te tienes que implantar algo que realmente tenga sentido. Es como tener un mini neurólogo que te está diagnosticando, pero que te está tratando. Que te está tratando. Y que encima te informa de lo que te está pasando. Pero ¿cómo de real es esto? ¿Lo estáis haciendo? Sí, claro. Pensar en grande, que yo creo que es muy importante en la vida para transformar. Todo gran salto cuántico de la historia de la humanidad ha tenido por principio un material y ahora pues no vamos a ser menos. ¿Para cuándo crees que podremos tener algo así? En los próximos de 5 a 7 años, seguro. Podemos crear una terapia y que no es ciencia ficción. Y conocer cómo funciona el cerebro para poder repararlo ha sido siempre una de mis misiones desde que era pequeña. Si no eres capaz de soñar, va a ser imposible que lo hagas. Inspírate, atrévete y cambia el mundo. Estás entrando en Rivela, Universo TPG, donde descubrirás mujeres que rompen barreras y cambian el mundo. Y ahora vamos a hablar un poquito sobre el cerebro. Vais a flipar. Sin más espera, a ladrar. Wof, wof. Muchas gracias, Carolina Aguilar, por venir aquí, CEO de InBrain Neuroelectronics. Eso es. Es que no de es verdad fácil, no es fácil. Le vamos a quitar el Neuroelectronics pronto y ya se queda en InBrain. En InBrain, ¿no? O sea, InBrain... ¿Podría hacer una música con esto? Sí, seguro que se puede hacer una canción. Igual te la hago con inteligencia artificial, venga. te la mando. ¡Ey! Al final del vídeo tenéis la canción. Muchas gracias por unirte a Rivela Café. O sea, estamos aquí en MWC25 y el objetivo de todo esto es que nos tomemos un café y que descubramos quién eres. ¿Tú sabes estos momentos cuando empiezas una idea, cuando quieres conocer a alguien, cuando todo pasa, casi siempre suele ser alrededor de un café? Es como, Totalmente. nos tomamos un café. Totalmente. Carolina, primera pregunta de nuestro super café. ¿Cómo y por qué empiezas InBrain? Pues mira, me he dedicado toda mi vida al cerebro porque creo que es el órgano que nos mantiene sanos, nos mantiene en nosotros mismos, ¿no? Entonces siempre he tenido una curiosidad increíble. El corazón es muy mecánico y también nos da vida, pero el cerebro nos hace ser quienes somos. Y cuando el cerebro enferma, sabemos que son enfermedades muy duras que nos hacen no ser nosotros mismos, empezando por el Alzheimer, pero también el Parkinson, ¿no? Son enfermedades muy duras y conocer cómo funciona el cerebro para poder repararlo ha sido siempre pues una de mis misiones desde que era pequeña. Ahora, yo creo que he nacido científica, aunque luego ya no he hecho ciencia, he hecho más desarrollo empresarial. Empezó por eso, ¿no? Por el deseo de conocer cómo poder curar el cerebro y tener la oportunidad de haber creado una película bonita y de oportunidades que me han llegado hasta hoy. Oportunidades y películas bonitas. Estamos haciendo un challenge y a mí me gusta preguntar siempre una cosa, que es un momento inspirador o bonito o mágico, ¿sabes? O sea, mágico Sí. de verdad, de esos que de repente dices, ¡guau! ¿Cómo es posible que esté hablando de no sé quién, de repente aparezca no sé quién? O sea, y todo converja para que, ¡pum!, el universo te lo plantea. Yo es que tengo tantos de esos Pues, que es elige muy difícil uno. elegir, es muy difícil elegir. Cuéntanos una historia. Pero yo creo que, mira, simplemente yo creo que todo nació desde querer ir a Estados Unidos. O sea, yo admiro mi país, me parece impresionante poder vivir aquí, la calidad de vida que tenemos, pero había un momento en el que el big thinking que tenía Estados Unidos me llamaba mucho la atención. Entonces, el poder haber dicho, yo quiero ir ahí a estudiar, que me dieran una beca, porque es caro, o sea, no te puedes de repente coger la maleta y pedirle a tus padres un montón de dinero para irte a una universidad americana, pero gracias a las oportunidades, ¿no? Existen las becas, existen... Yo creo que cuando quieres, encuentras, ¿no? Y entonces, el saber que yo quería eso y el que las cosas pasaran, bueno, pues que me dieran una beca, que de repente mis padres también me apoyaran, que todo el mundo me apoyara para llegar allí sola, con una mano delante y otra detrás, pero decir, aquí estoy, es lo que quiero hacer, y luego las cosas pasan, ¿no? Entonces, bueno, eso fue una de las primeras cosas que me hizo pensar en grande, que yo creo que es muy, muy importante en la vida para transformar. Tú sabes que aquí decimos, inspírate, atrévete, cambia el mundo. Fíjate, no lo sabía justo, pero vamos, ya pertenezco a tu club. Es que precisamente, si no eres capaz de soñar, Eso es. o sea, va a ser imposible que lo hagas. Eso es. O sea, ¿cuántas veces te han dicho que tienes pajaritos en la cabeza? No sé, mira, esa frase a lo mejor no, pero eres insaciable, sí.
Es como, "Uf, qué Guiño, pesado guiño. ya para, nunca es suficiente, ¿no? A ver, el tema de la ambición es un tema complejo, ¿no? Y yo creo que cuando somos emprendedores, a veces la ambición es es la gasolina que te lleva lejos, Sí, pero esto no todo el mundo lo entiende. hay que trabajarlo en equilibrio, porque la gasolina que te lleva lejos sin equilibrio te agota, es que te quedas sin gasolina. Es literal. Pero bueno, ahí yo también he invertido mucho en mi desarrollo personal y en el desarrollo de personas y bueno, del equilibrio, de tener un equilibrio en la vida, porque creo que es fundamental para pensar en grande también. O sea, si no, tampoco llegas. El truco de Carolina Aguilar para tener el equilibrio. Es que no hay truco, es un montón de trabajo, o sea, de psicólogo, de terapia realmente, de, oye, ¿por qué soy así? ¿Sabes? Y cómo lo puedo utilizar para que tenga un impacto positivo, ¿no? Y es un poco entenderte a ti misma, saber moderarte, llevar todo lo inconsciente al nivel de la conciencia para poder gestionarlo. Yo creo que es eso. Y tener un poco esa calma de, oye, esto es una carrera de fondo y, ¿sabes? Y no podemos hacer todo mañana. La impaciencia, ¿no? Sí. Lo quiero todo para ayer. O Sí. sea, ¿cómo dimensionas esa impaciencia? Bueno, a ver, hay un proverbio africano que esto ya lo conoce mucha gente, que es, si quieres ir, lo digo en inglés, porque es, if you want to go fast, go alone, if you want to go far, go together. O sea, al final solos podemos hacer muy pocas cosas. Tenemos que hacerlas con personas que crean en la misión, ¿no? Que a lo mejor en la que nos hemos embarcado o en la que queremos embarcarnos. Y la gente necesita su tiempo. Entonces, tienes que tener un equilibrio para que la gente te siga o para poder tener un grupo significativo que crea un impacto significativo. Entonces, no puedes estresar a la gente y hacer todo mañana, ¿no? Yo creo que todo requiere un plan, todo requiere, pues eso, un buy-in de la gente y todo requiere su tiempo. Entonces, bueno, ágil, ¿no? Porque el tiempo es finito y el impacto tiene que ser grande, pero en equilibrio. En equilibrio. Vamos a la tecnología que de hecho la tienes aquí. Sí, aquí Esa, están. por favor. Implantes neuronales, interfaces neuronales de grafeno. A tope. O sea, ¿por qué grafeno, Carolina? Bueno, el mundo, la historia y los grandes avances de la humanidad están relacionados con los materiales. La edad del hierro, la edad del aluminio, la edad del silicio ahora con los semiconductores. Todo gran salto cuántico de la historia de la humanidad ha tenido por principio un material y ahora pues no vamos a ser menos, ¿no? Estamos en la época de los semiconductores, donde los semiconductores que están hechos de silicio, que es un material pues muy, muy humilde, ¿no? De la Tierra, de toda la vida, que ha hecho una transformación de 3 trillones de valor en la economía mundial, ¿no? Empezando por todos los chips que tenemos en los teléfonos, ¿no? Pues esos chips ahora los vamos a tener en la cabeza y aparte de silicio, pues el grafeno lo que hace es que podamos leer señales neuronales a un tamaño neuronal, a un tamaño micrométrico, ¿no? Que es lo que no podíamos hacer con los materiales de hoy, que es el platino, el iridio, el titanio. Bueno, todo el mundo tiene un implante de titanio en su cuerpo, los que tienen una prótesis de algo, ¿no? Yo tengo uno. ¿Ves? Sí, sí. Es otro material, ¿no? Entonces, en el cerebro hemos visto que el grafeno puede hacer un salto cuántico en ese conocimiento y ese tratamiento. De hecho, ya habéis hecho 3 implantes a 3 personas diferentes. O sea, cuéntanos un poquito sobre los aprendizajes que habéis obtenido después de esa experiencia. Esto empezó, como digo, siempre con personas con gran ambición, que han sido mis cofundadores, José Garrido, Costas Costadelas, Antón Guimerá, luego otras muchísimos ingenieros que se han unido en el camino, Damián, Julian, un montón de gente que dijo, bueno, viendo estas propiedades, ahora tenemos que hacerlo biocompatible, seguro. O sea, ha habido una década de desarrollo, de testeo, para llegar a un evento a nivel mundial, que ha sido este implante a nivel agudo. O sea, estas interfaces se utilizaban o se utilizan en un procedimiento quirúrgico donde un paciente tiene un tumor cerebral y en el tumor cerebral ese tumor hay que extraerlo, siempre hay que extraerlo, con lo cual hay que hay que hacer una craniotomía para extraer ese tumor, pero no podemos extraer ese tumor afectando a áreas como el lenguaje o el movimiento, ¿no? o
procesos cognitivos, ¿no? Que dejarían que no fuéramos quienes somos, ¿no? Entonces, siempre que se quita un tumor, se hace un mapeo cerebral de dónde están esas zonas para no reseccionarlas. Y ahora se hacen a nivel de centímetros, o sea, de estos electrodos, que aquí hay un montón, hay de 200 a 500, podríamos poner 1000, tiene una distancia entre electrodos de micrómetros. Las que hay ahora son de centímetros. Entonces, Claro. de centímetro a centímetro te pierdes un montón de información y puedes dejar a esa persona o ciega, o sorda, o muda, o incapaz de caminar, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho nosotros es, primero, probar que es seguro utilizar el grafeno, y segundo, que el grafeno es superior en la descodificación neuronal a los materiales de ahora, porque el platino e iridio no se pueden miniaturizar. Si se Vale. miniaturizan, pueden leer, pero no pueden escribir. Y para crear una terapia hay que escribir. Y además habéis descubierto otra cosa, un aha moment. De hecho, esto, por favor, quiero que lo cuentes. A ver, un par de aha moments. Primero, que toda la traslación de roedores a humanos, todas las propiedades maravillosas que vimos del grafeno desde el principio, se han mantenido y mejorado en un modelo humano, o sea, que podemos crear una terapia y que no es ciencia ficción, que eso es muy importante. Por cierto, son modelos preclínicos siempre muy regulados y siempre de acuerdo a la regulatoria. O sea, la responsabilidad a todos los niveles, también con el uso de modelos animales, es muy importante. Y luego ver que estas terapias se tienen que personalizar, o sea, que cada uno de los circuitos neuronales, aunque hay modelos estándares y hay, digamos, mapas cerebrales y atlas cerebrales estandarizados, cada persona somos diferentes y esos circuitos son diferentes en cada uno de nosotros. Si has llegado hasta aquí y no estás flipando como yo, no sé qué es lo que esperas en la vida. Pero suscríbete y ayúdanos a seguir creciendo. Y además, déjanos un comentario. ¿Qué te parecen estas terapias? ¿No estás flipando igual que yo? Cuéntanos. Y que esa tecnología aplicada a otras partes del cerebro, como es el sistema nervioso periférico, tenemos un sistema nervioso central, que es la cabeza y la espina dorsal. Y tenemos un sistema nervioso periférico, que son todos los nervios que salen de esa espina dorsal, que gestionan todos los órganos del cuerpo. Entonces, gestionar un nervio, que se llama el nervio vago, que conecta el central con el periférico a nivel micrométrico, nos permite manejar esos órganos y que cada órgano pueda ser una terapia terapéutica para que los fármacos, o sea, donde los fármacos no tienen efecto terapéutico. Entonces, claro, abre una oportunidad enorme que antes no podíamos tener porque no teníamos las herramientas. La capacidad de lectura. El otro día me comentabas que también, que de alguna manera, déjame a ver si igual lo entendí bien o no, ¿vale? Pero que tú hacías la lectura, que hacéis la lectura, ¿vale? Con el implante, que a través de esa lectura comprobáis si las cosas están bien o no. Eso es. Y que en base a eso dais una respuesta que es la terapéutica. Eso es. Esto es hardcore. Eso es. Ahora todos tenemos Fitbits que nos informan, ¿no? Ujú. Pero no tenemos esa vuelta al cuerpo que crea realmente esa terapia, la respuesta de lo que nos pasa, ¿no? Entonces, lo que nosotros queríamos era que este implante, bueno, ya que te tienes que implantar algo en la cabeza, que realmente haga, o sea, tengamos un riesgo-beneficio que tenga sentido. Entonces, el beneficio aquí es eso, que en tiempo real es como tener un mini neurólogo que te está diagnosticando, pero que te está tratando. Que te está tratando. ¿No? Y que encima te informa de lo que te está pasando. Pero ¿cómo de real es esto? No, ¿Lo estáis haciendo? Sí, claro. O sea, es directamente. A ver, lo hemos hecho en especies preclínicas. Esto no ha sido probado en seres humanos. No, esta parte todavía no. Vale, ¿ves? Es que ahí es donde dije, no, pero esto no estaba siendo testado todavía. ¿Para Eso cuándo es. crees que podremos tener algo así? Bueno, en los próximos de 5 a 7 años, seguro. Pues es una realidad. Yo creo que sí. Sí, si no encontramos ninguna piedra gorda en el camino, todo indica. Hemos obtenido lo que se llama FDA Breakthrough Designation, entonces que en modelos preclínicos hemos logrado hacer ya el closed loop en un modelo de Parkinson. ¿Qué es un closed loop? Preclínico. Perdónanos. Un closed loop es eso, es la respuesta, ¿no? Vale. Es el diagnóstico y la terapia. Porque hay modelos preclínicos donde esto se puede comprobar. Con lo cual, eso ya, o sea, lo que llama FDA es Reasonable Proof of Superiority. Es una prueba más o menos tangible de que esto es superior a lo que hay ahora. Con lo cual, eso ya nos dio una gran motivación para seguir
adelante. Para seguir tirando adelante. O sea, Y los inversores, claro, los inversores tienen que ver que esto tiene pies y cabeza, porque es mucho dinero el que se requiere y bueno, pues hay mucha gente que alrededor está confiando compitiendo. en el proyecto. Claro. De hecho, habéis cerrado hasta ahora 100 millones de euros de financiación. Desde la serie Semilla A y B hemos habéis cerrado levantado una B. 100 con mucha ayuda de Cataluña, del Gobierno español, de la Unión Europea y esperamos, de hecho tenemos una ronda abierta de unos 10 millones donde nos encantaría tener un inversor americano. ¡Ey, inversores americanos! Lo traduciremos al inglés para que directamente nos deis 10 millones de euros. Aquí hay que pedir. Sí. Como dices tú, quien no llora no mama. Que no enchora, no mama, efectivamente. Has hablado antes también de Closed Loops y me gustaría volver a algo que dijiste el otro día, ¿no? O sea, has hablado de Cataluña, de cómo se te ha ayudado. O sea, esto es un spin-off, ¿no? O sea, cómo la investigación... Habéis empezado el proceso y luego con el consorcio a nivel Europa, ¿cómo lo habéis hecho? Cuéntanos un poco sobre la experiencia. A ver, esto era un proyecto de investigación apoyado por la Unión Europea por lo que se llama el Graphene Flagship, porque cuando el Premio Nobel del Grafeno se consolidó en el 2010, la Unión Europea vio las propiedades tan impresionantes que tenía el grafeno, no solo en interfaces neuronales, pero en muchísimas otras cosas, en baterías, en fotónica, en otra electrónica, y decidieron invertir este billón de euros, que yo creo que era uno de los proyectos más ambiciosos en su día, junto con el del cerebro, el Human Brain Project, pues eso, en traerlo al mercado. Y mis cofundadores, de los que siempre hablo y por los que si no, no estaré aquí, pues habían desarrollado ya una tecnología de semiconductores, que es esta, bueno, paso a paso para que esto fuera biocompatible, ¿no? Okay. Y en el momento que vimos que era biocompatible, que era reproducible, que podíamos realmente sacarlo adelante, es cuando se fundó InBrain como compañía. Yo creo que todo tiene que tener una fase de, oye, funciona o no funciona, tiene sentido esto, llevarlo adelante, porque luego, claro, hay muchas personas que están poniendo su dinero o el dinero de muchos fondos para que esto salga adelante, ¿no? Entonces, bueno, fue en ese momento cuando dijimos, esto necesita foco y necesita financiación privada para pasarlo al siguiente nivel. 2020, ¿no? Claro. Esto fue en 2020. Eso es. En 2020 yo ya conocía a Joe Sanfeliu, que es uno de los inversores representativos, icónicos de Barcelona y muy conocido a nivel global, yo creo, y fue el que nos dijo, oye, si conseguís otro inversor, yo estoy in, ¿no? Y entonces se unió otro que costó un poco, pero se nos unió Alta, que también es catalán, y a partir de ahí, bueno, nos dijeron, oye, si esto que habéis visto en roedores en otros modelos preclínicos se constata, pues, y si conseguís otros inversores, siempre hay que leer. Sí, es el easy, Claro. y al final vas desbloqueando, ¿no? O sea, como check. Sí, sí, más gente se suma y todo el mundo empieza a creer, pues, y luego Merck también vino en el 2021, ¿no? Cuando ya pudimos probar que esto tenía sentido, nos encontramos con ellos, que fue también como, oye, ¿y esto si lo aplicamos al nervio periférico? Tenemos otro modelo, otra empresa. Claro. Otro desarrollo. Eso es, que de hecho es otra empresa porque se llama Innervia. Tenemos a InBrain, que es como el papá, e Innervia, que es como la mamá. Bueno, bien, hay que diversificar para despedirnos. Yo siempre hago como 3 preguntas clave, ¿vale? Vale. La primera es, ¿qué le preguntarías a tu yo futura? Sí, vale. A mi yo futura. ¿Qué le preguntarías? Antes te dije qué le dirías. Ahora es, ¿qué le preguntarías a tu yo futura? Pues yo le pregunté cómo es el futuro. Es el futuro, por Dios. O sea, bueno, ¿qué sinergias hay en el futuro que podamos crear desde ahora? ¿No? Porque yo creo, como te digo, ¿no? El mundo o cualquier proyecto increíble son las personas y las circunstancias, ¿no? Y esas sinergias son muy importantes. Entonces, ¿qué vemos en el futuro? Por lo que puede estar trabajando ya, algunas cosas yo creo que ya las estamos haciendo, pero seguramente que hubiera otras que vería mi Carolina del futuro, que me encantaría que me arrojara ahí unos rayos de luz adicionales. Un momento en el que dijiste all in, con cero vergüenza, o lo hago ahora o nunca. Pues conocer a José, mi cofundador, y que uno de los clientes en los que más he confiado en mi vida, que es un neurocirujano de Londres, me dijera, Carola, esto lo cambia todo, ¿no? Es que ahí, cuando te dice alguien que lleva trabajando en el cerebro toda la vida, mira esto y dice, tienes que hacerlo, ahí es cuando dejamos todo, o sea, dejamos nuestra vida pasada para crear InBrain y para dedicarnos a esta vida presente. El salto del emprendimiento, así. Y la última.
¿Cuál sería tu talento oculto en un amanecer zombie? Uf, la energía que tengo y la persistencia, ¿no? Además he visto Walking Dead Nos gustan las series frikis, tía. y necesitamos eso, ¿no? Esto hay que sacarlo como sea. Perfecto. Eso Pues es. muchísimas gracias, Carolina. Muchas gracias por tu tiempo. A Espero ti. que hayas disfrutado. A ti, Y bueno, pues a seguir salvando, a seguir cambiando el mundo en realidad. a ti por dar una plataforma a toda la gente que, ¿cómo era? Que emprende. Inspírate, atrévete y cambia el mundo. Bueno, pues para todas esas gentes que si esa gente no tiene una plataforma, no se puede inspirar, no se puede atrever y no puede cambiar el mundo. Así que gracias. Bueno, seguiremos haciéndolo. Pues nada, hemos terminado nuestro Muy Rivela bien. Café de hoy. ¿Tú recuerdas esta canción? Aquí te dejo un pequeño trocito. Y si quieres descargártela completa, vete al link que está en la descripción. Un imbrain en el alma y el mundo en mi terreno. Me dijeron eso no es para ti, que la ambición no se lleva así, pero el futuro lo vi en un chip y aposté por mí. Tras esto lo cambia todo. Espero que te haya gustado. Nos vemos en la siguiente semana y recuerda, inspírate, atrévete y cambia el mundo. A por el siguiente café.